Bueno, muy bien. Buenos días a todos. Eh, vamos a, vamos a iniciar la charla ahora de metabolismo de los hidrogeniones. Esta charla, la idea de esta charla no es, eh, digamos, desarrollar absolutamente todo el tema. La idea de lo que yo quiero hacer acá es ordenar el tema, clasificarlo y hacerlo sencillo para explicarlo, para que lo entiendan. Este es un tema que si uno necesita uno entenderlo para poder estudiarlo. Entonces mi idea es que ustedes lo comprendan con esto y eso permita que ustedes pues van a leer el libro o lo van a estudiar de los libros y el tema va a ser más sencillo de estudiar. Muy bien, entonces, digamos, cuando hablamos de metabolismo del hidrogenión, hablamos de fundamentalmente la concentración de hidrogeniones. O sea, es el manejo de los hidrogeniones en determinados ámbitos del cuerpo. Esta es digamos, la fórmula base, en la cual tenemos una constante 24, esa constante 24 sale de una constante de disociación del ácido carbónico y bicarbonato por el cociente de solubilidad del dióxido de carbono. Este número da una constante 24. Este es ese 24. 24 por la presión arterial de dióxido de carbono, la PCO2, sobre la concentración de bicarbonato. Esto hace que de concentración de hidrogeniones, 24 por 40 de PCO2 dividido sobre 24, sobre 24 de bicarbonato, que da 40 nanoequivalentes por litro. Ahora, ¿cuál es el problema? El nanoequivalente es la millonésima parte de un equivalente. Entonces, son números extremadamente pequeños, con lo cual son difíciles de manejar. O sea, si uno compara 140.000 equivalentes de sodio contra 40 nanoequivalentes, millonésima parte, por litro de los hidrogeniones, son tan distintos los números que son muy difíciles de manejar. Entonces, ¿qué es lo que se inventó? Se inventó el pH. El pH es el logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones. Es una forma diferente de decirlo. Ese pH se calcula de la siguiente forma: 6,1, que es la constante de solubilidad, sobre más el bicarbonato, la concentración de bicarbonato, sobre la PCO2. Eso da como número, en condiciones normales, 740. Bicarbonato 24, PCO2 40, 740. Este es el pH normal y este es un número que se puede manejar. Muy bien. ¿Qué es lo que yo siempre digo? Que equilibrio ácido-base es equilibrio ácido-ácido. O sea, el cuerpo genera una enorme cantidad de hidrogeniones en forma permanente que salen de su metabolismo. Esos hidrogeniones deben eliminarse y deben eliminarse en forma precisa por dos cosas. Primero, para no concentrar hidrogeniones y además para mantener los niveles de pH del cuerpo con límites absolutamente estrechos. O sea, cambia muy poquito una concentración de hidrogeniones, lo cual hace que cambie mucho el pH, con lo cual tiene que eliminar mucho hidrogeniones y además mantener la concentración de hidrogeniones extremadamente estable. Con lo cual, tiene varios mecanismos para eliminar hidrogeniones y tiene varios mecanismos para mantener esos hidrogeniones en límites bastante estrechos. ¿Cuáles son los ácidos que se generan? Porque de acuerdo al tipo de ácido es su forma de eliminación. Primero, el volumen más importante es en forma de ácidos volátiles. O sea, el metabolismo genera dióxido de carbono y agua. Eso se transforma en ácido carbónico, a su vez se transforma en bicarbonato y hidrogenión. Este es el hidrogenión que sale de los ácidos volátiles. Este hidrogenión hay que equilibrarlo para que no esté libre, para que no baje
no baje el pH, y al mismo tiempo hay que tener un mecanismo eficiente para eliminarlo. Entonces, ácidos volátiles que vienen del dióxido de carbono y el agua, que viene del metabolismo, del metabolismo aeróbico de las células. También el cuerpo genera hidrogeniones en forma de ácidos no volátiles, que son de dos tipos: ácidos inorgánicos, que el metabolismo de los aminoácidos genera ácido sulfúrico o ácido fosfórico. También son ácidos que tienen que ser eliminados del cuerpo de alguna forma. Y después hay ácidos orgánicos, o sea, ácidos que vienen del metabolismo celular, tales como el ácido acético, el ácido láctico, pirúvico o beta-hidroxibutírico. Entonces tenemos ácidos volátiles que vienen del dióxido de carbono y el agua, ácidos inorgánicos no volátiles que vienen del metabolismo de los aminoácidos, y ácidos orgánicos del metabolismo, también el metabolismo celular, que vienen del, digamos, que salen de un mecanismo orgánico: ácido acético, láctico, pirúvico. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a lo siguiente. Los ácidos volátiles que dijimos que venían de las células, que generaban el dióxido de carbono y el agua, como fin de su metabolismo aeróbico. El dióxido de carbono y agua se unen generando ácido carbónico. Ese ácido carbónico es tomado por el glóbulo rojo. El glóbulo rojo toma el ácido carbónico y lo transforma en bicarbonato e hidrógeno. O sea, dentro de la célula, por la anidrasa carbónica, genera bicarbonato e hidrogeniones. Ese bicarbonato es eliminado fuera de la célula y este hidrogenión es captado por la hemoglobina. La hemoglobina tiene, como muchas proteínas y la hemoglobina en particular, una capacidad de tomar hidrogeniones y de esa forma inactivarlos, lo cual no cambia el pH porque está inactivado dentro de la proteína. Este hidrogenión no está libre dentro de la célula, está dentro de la hemoglobina, y por lo tanto es trasladado por el glóbulo rojo de esa forma. Cuando se llega al pulmón, cuando la sangre llega al pulmón, el glóbulo rojo, ¿qué hace? Agarra el bicarbonato, nuevamente lo agarra del extracelular, digamos, desafecta el hidrogenión de la hemoglobina, los vuelve a juntar, hace ácido carbónico otra vez, y después, haciendo el camino inverso, libera dióxido de carbono, que lo elimina a través del pulmón. Recordemos que este glóbulo rojo está en el pulmón, entonces rápidamente genera dióxido de carbono que se elimina por el pulmón, y agua que va fuera de la célula y se eliminará secundariamente por el riñón. Esto es un mecanismo extremadamente efectivo. La hemoglobina tiene enorme cantidad de las enzimas para la anidrasa carbónica, para intercambiar el bicarbonato y el ácido carbónico, y es extremadamente efectivo para eliminar el dióxido de carbono cuando está pasando por el pulmón. Muy bien. De esta forma se eliminan 12.000 milequivalentes de hidrogeniones al día. Una enorme cantidad de hidrogeniones se eliminan por día. Por lo tanto, el pulmón es lejos el órgano que elimina más hidrogeniones del cuerpo. Muy bien. Los ácidos no volátiles. Habíamos dicho que los ácidos no volátiles eran ácidos inorgánicos y ácidos orgánicos, ¿no es cierto? Ahora, estos ácidos no volátiles, no pueden eliminarse a través del pulmón, siendo no volátiles, y se eliminan obviamente a través del riñón. ¿Cómo hace el riñón para eliminar esos ácidos? El riñón lo que hace en realidad es generar bicarbonato. Cuando genera bicarbonato, cuando entra un ion bicarbonato, elimina un hidrogenión, ¿sí? Esa es su forma de eliminar los hidrogeniones.
Los riñones tienen tres formas de manejar los hidrogeniones. El primero es lo que se llama reabsorción de bicarbonato. Reabsorbir el bicarbonato es el riñón, a través del filtrado glomerular, filtra una cantidad determinada de bicarbonato, una cantidad bastante importante. Entonces, ese bicarbonato viene filtrado a través de la luz tubular, en la luz fundamentalmente en los túbulos proximales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La célula tubular toma agua, toma dióxido de carbono, a través de la anhidrasa carbónica lo transforma en ácido carbónico, y ese ácido carbónico después se divide en bicarbonato e hidrogenión. El bicarbonato entra dentro del cuerpo, dentro, digamos, al plasma peritubular, y a su vez a los vasos que se encuentran en la médula renal. Entonces, ahí se reabsorbe un bicarbonato. Muy bien, y acá quedó un hidrogenión. El bicarbonato que viene filtrado, que pasó a través de la membrana del glomérulo, se filtró. Viene el bicarbonato acá. Este bicarbonato, que viene muchas veces con bicarbonato de sodio, genera este bicarbonato, que es el que se filtró, la célula tubular elimina el hidrogenión que había generado originalmente, metió un bicarbonato, formó un hidrogenión, este hidrogenión sale a la luz tubular intercambiado con el sodio, esto es importante, sale un hidrogenión, entra un sodio, entonces este hidrogenión se une al bicarbonato, se transforma en ácido carbónico y se elimina como dióxido de carbono y agua. Entonces, resumo, viene el bicarbonato filtrado, ¿sí? Se filtra en el glomérulo. Este bicarbonato se está por perder, se está por eliminar este bicarbonato. Entonces el cuerpo tiene que recuperar este bicarbonato, no tiene capacidad de fabricación de bicarbonato a este ritmo. Entonces, ¿qué hace la célula? Fabrica ácido carbónico, fabrica un bicarbonato que lo mete dentro de la célula, y este hidrogenión se suma al bicarbonato filtrado, se transforma en ácido carbónico y se elimina como dióxido de carbono y agua. Entonces, en la práctica, fíjense que acá no se eliminó un bicarbonato, tampoco se ganó un bicarbonato, porque este se perdió, pero este se ganó. Entonces, en definitiva, todo este metabolismo lo que trata de hacer es, entre comillas, reabsorber este bicarbonato. No es el mismo bicarbonato el que se reabsorbe, pero por un bicarbonato que se elimina, un bicarbonato se absorbe. Con lo cual, quedamos empatados, 1-1. Esto por eso se llama reabsorción de bicarbonato. No está generando un bicarbonato, está reabsorbiendo un bicarbonato que se había filtrado. Primer mecanismo. Sencillo. La otra es regeneración de bicarbonato. ¿Regeneración de bicarbonato qué significa? Que el riñón va a fabricar, va a ganar un bicarbonato. Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a eliminar un hidrogenión, que es lo mismo. O sea, va a eliminar hidrogeniones, va a reabsorber bicarbonato por un mecanismo similar al anterior. O sea, toma dióxido de carbono, toma agua, fabrica ácido carbónico. Cuando fabrica ácido carbónico, se divide en bicarbonato, que se absorbe. Miren que este dibujo está al revés que el otro. O sea, de este lado está el líquido, o sea, está el líquido y los vasos, el líquido intersticial, y de este lado está la luz tubular. Está invertido con respecto al anterior. Entonces, por eso, para que no se confunda, dióxido de carbono, agua, ácido carbónico. Ese ácido carbónico se desdobla en bicarbonato e hidrogenión. El bicarbonato se absorbe. ¡Pum! Se absorbió, se ganó. Acá hay un bicarbonato. Y acá tenemos este hidrogenión. Este hidrogenión lo tenemos que eliminar. ¿Cómo lo eliminamos? Por la luz tubular viene el fosfato disódico. O sea, viene un fosfato con un hidrogenión y 2 sodios. Esta fórmula sería fosfato, hidrogenión, Na2, o sea, 2 sodios. Acá están descritos como sodio acá, sodio acá. Este sodio
se disocia, el fosfato disódico se disocia en sodio y monosódico, y por lo tanto este sodio se intercambia con este hidrogenión, ¿sí? Este sodio entra por el mismo sistema, por el mismo, la misma compuerta, sale hidrogenión, este hidrogenión se une al fosfato monosódico y se transforma en un fosfato monosódico o un fosfato ácido de sodio. O sea, este fosfato ganó un hidrogenión y perdió una molécula de sodio, con lo cual el cuerpo ganó un bicarbonato. Acá no se estaba perdiendo bicarbonato, venía un fosfato con sodio. Entonces se ganó un bicarbonato, eliminándose un hidrogenión, y se lo cargó al fosfato disódico, transformándolo en un fosfato monosódico. Este tiene un hidrogenión, este tiene dos hidrogeniones, los eliminó, se elimina por la luz tubular y se elimina por orina. Esto es lo que se llama la acidez titulable. Esto baja el pH. Esto baja el pH. Entonces, al bajar baja el pH porque, digamos, tiene hidrogeniones, potencialmente se desdoblan y se liberan. Entonces, se llama acidez titulable porque es la cantidad de hidrogeniones que se pueden titular con una dosis de bicarbonato. Es el hidrogenión libre, digamos, que se pierde a través de la orina y es el que determina el pH de la orina. Esto elimina, digamos, una tercera parte de los hidrogeniones a través de la orina. Una tercera parte más o menos de hidrogeniones que se van por orina se eliminan de esta forma. Regeneración de bicarbonato a través de la acidez titulable. Regeneración de bicarbonato, ganancia de bicarbonato a través de la generación de acidez titulable. ¿Bien? Bien. La segunda forma de regeneración de bicarbonato, o sea, ganar un bicarbonato, es a través del amoníaco transformado en amonio. Acá está lo que habíamos puesto antes, el fosfato disódico, se elimina por orina, este hidrogenión se emborca acá, es lo que habíamos explicado recién. Y la segunda forma de regeneración de bicarbonato, a través de la eliminación de amonio. A través del metabolismo de la glutamina y del glutamato, las células tubulares generan amoníaco. El amoníaco es un compuesto que tiene una movilidad a través de las membranas libre. O sea, el amoníaco pasa en forma libre las membranas del riñón. Entonces, del amoníaco pasa hacia el líquido glomerular, digamos, al líquido tubular, pasa con facilidad. En el líquido tubular, cuando vienen, digamos, vienen sales de amonio a veces también, o sales unidas con ese hidrogenión se agrega al amonio, o sea, NH3, se transforma en NH4, o sea, de amoníaco se transforma en amonio. El amonio no puede pasar la membrana celular. Entonces queda atado, enganchado en el líquido tubular. Pasó como amoníaco con toda facilidad, se lo transforma en amonio, ahí el amonio no puede volver y se elimina por orina. Entonces, acá estamos generando otra vez otro hidrogenión. El hidrogenión que se elimina salió otra vez, como siempre, del mismo metabolismo. O sea, dióxido de carbono más agua genera ácido carbónico, bicarbonato que se absorbe, hidrogenión libre, el hidrogenión se intercambia por un sodio, este hidrogenión se sube se agrega al amoníaco, se transforma en amonio y se elimina. Entonces, no se estaba filtrando bicarbonato, se gana un bicarbonato, y el hidrogenión que se genera por la fabricación del bicarbonato se une al amoníaco, se transforma en amonio, el amonio no puede pasar las membranas y se elimina por orina. Entonces, repetimos. Reabsorción de bicarbonato, esto es bicarbonato filtrado, ¿sí?, que se está por perder, se pierde, pero la célula tubular genera un bicarbonato que se reabsorbe y un hidrogenión
que se une este bicarbonato y se elimina. Un bicarbonato que se elimina, un bicarbonato que se gana, quedamos empatados 1-1. Esto es como si la célula hubiera reabsorbido este bicarbonato. ¿Cómo elimina hidrogeniones? O sea, reabsorbiendo bicarbonato de dos formas. Transformando el fosfato disódico en fosfato monosódico, en el cual se elimina un hidrogenión y por este mecanismo genera un bicarbonato que se reabsorbe. Acidez titulable. Regeneración de bicarbonato a través del amonio, o sea, generación de amoníaco, genera otra vez bicarbonato, un hidrogenión, este hidrogenión se une al amoníaco, se transforma en amonio, queda atrapado en la luz tubular, se elimina por orina. Bien, en estos dos últimos, en la acidez titulable y en la generación de amonio, se gana un bicarbonato, ¿sí? Se elimina un hidrogenión o se gana un bicarbonato, que es lo mismo, y en la reabsorción de bicarbonato solamente se reabsorbe el bicarbonato filtrado. Muy bien. Esto tiene importancia, y esto tiene importancia ¿por qué? Primero porque es muy sencillo en cada uno de los lugares. Esta regeneración de bicarbonato se hace fundamentalmente en el túbulo distal y colector. Entonces, si yo tengo una alteración de esto, ¿qué va a pasar? Y no voy a eliminar suficiente hidrogenión y por lo tanto voy a tener una acidosis. Y como son las células del túbulo, la acidosis se va a llamar acidosis tubular, ¿sí? Acidosis tubular ¿de dónde? De riñón, obvio, acidosis tubular renal. Entonces, de acuerdo a dónde se genera el problema, acá sería una acidosis tubular renal distal, porque estas son células tubulares del túbulo contorneado distal y colector. Esto, si tenemos una alteración de esta parte del metabolismo renal, sería una acidosis tubular renal proximal, tiene tipo 2, tipo 1, pero sería una forma fácil de simplificar y entender cuáles son los problemas, a dónde está el problema en las acidosis tubulares. El otro elemento es que, ustedes fíjense que yo cuando hablé de cómo se eliminaba el bicarbonato, también nombré otros elementos. Acá está el sodio tiene que ver, después ya lo vamos a ver. Acá tiene que ver el potasio, ¿sí? El potasio también tiene que ver. Acá está el fosfato también tiene que ver. Y acá tiene un mecanismo de eliminación de los aminoácidos a través de amoníaco y amonio, también tiene que ver con el bicarbonato. Después ya lo vamos a ver en determinadas alteraciones ácido-base. Muy bien. Como dijimos, dos cosas. El sistema tiene que eliminar los hidrogeniones. Ya vimos cómo elimina los hidrogeniones, a través del pulmón o a través del riñón. Y también dijimos que los hidrogeniones no pueden estar libres, porque una pequeña concentración de hidrogeniones libres baja muchísimo o cambia muchísimo el pH, con lo cual puede tener consecuencias sumamente graves. Entonces, acá tenemos el sistema buffer. ¿Cuáles son los sistemas buffer? ¿Qué son? Sistemas buffer son sistemas que tratan de mantener la concentración de hidrogeniones barra pH, ¿no? El equivalente, concentración de hidrogeniones lo más estable posible. Entonces, son sistemas que cuando hay exceso lo captan, cuando hay déficit lo liberan. Cuando hay exceso lo agarran y cuando hay déficit lo liberan, lo sueltan, para tratar de mantener el nivel de hidrogeniones, la cantidad de hidrogeniones constante. Entonces, estos sistemas buffer hay algunos más importantes y más abundantes en el líquido extracelular y otros más importantes en el medio o en el líquido intracelular. En el líquido extracelular, el sistema buffer por antonomasia es el sistema ácido carbónico bicarbonato. O sea, estos dos elementos se
digamos, aumentan o disminuyen en base a la cantidad de hidrogeniones que hay en el medio. Por ejemplo, yo tengo una cantidad determinada de hidrogeniones y aumentan por alguna razón. Entonces, este sistema, ácido carbónico bicarbonato, empieza a funcionar. ¿Y qué hace? Este sistema lo que hace es, hay muchos hidrogeniones libres, con lo cual está, entre comillas, bajando el pH. No puede haber tantos hidrogeniones libres porque es peligroso. Entonces, ¿qué hace? El bicarbonato lo agarra. Entonces, lo agarra y esta relación se va hacia el ácido carbónico. O sea, el bicarbonato capta los hidrogeniones libres y se transforma en ácido carbónico. ¿Se entendió? Entonces, ¿qué es lo que pasa en una acidosis? El bicarbonato baja. O sea, ¿cómo me doy cuenta yo que hay acidosis? Porque hay una disminución del bicarbonato. ¿Qué hizo este bicarbonato? Agarró el hidrogenión, lo inactivó y se transformó en ácido carbónico. Sí, digo bien, ácido carbónico. Si hay déficit de hidrogeniones, o sea, hay alcalosis, hay pocos hidrogeniones, ¿qué pasa? El ácido carbónico, digamos, esta relación se va hacia este lado, hacia el bicarbonato. O sea, el ácido carbónico se transforma en bicarbonato e hidrogenión, libera un hidrogenión al medio y baja el pH. Con lo cual, si yo tengo alcalosis en el medio extracelular, tengo mucho bicarbonato. ¿Por qué? Porque el ácido carbónico se transformó en bicarbonato. ¿Estamos? Entonces, yo tengo en el líquido extracelular, tengo muchos hidrogeniones, o sea, me está bajando el pH peligrosamente, el bicarbonato lo agarra y se transforma en ácido carbónico, este hidrogenión no está libre, no baja el pH. Si hay una alcalosis importante, también es peligrosa, entonces el ácido carbónico se transforma en bicarbonato, libera un hidrogenión, este hidrogenión va al medio, baja el pH y estabiliza la situación. Bien, líquido extracelular. En el líquido o en el medio intracelular hay dos sistemas importantes. Uno, a nivel de los eritrocitos, tiene importancia porque tienen una cantidad muy importante y además es el medio de manejo del dióxido de carbono. Entonces, la hemoglobina de los eritrocitos, las proteínas en general tienen este mecanismo. La hemoglobina de los eritrocitos, por el mismo mecanismo, dióxido que habíamos dicho antes, dióxido de carbono más agua, se transforma en bicarbonato más hidrogenión. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hay exceso de hidrogeniones, esto se va hacia bicarbonato, agua, hidróxido de carbono. ¿Sí? Entonces, este bicarbonato, cuando libera el hidrogenión, ¿quién lo capta? Este hidrogenión no puede ir hacia allá, lo capta la hemoglobina. Y este hidrogenión queda inactivado por la hemoglobina y se libera bicarbonato al medio. Entonces, dentro de la célula, digamos, por decirlo de alguna forma, baja el bicarbonato. Estamos hablando de un medio intracelular. Entonces, dentro de la célula, el dióxido de carbono libera bicarbonato e hidrogenión. Este hidrogenión se capta por la hemoglobina y el bicarbonato sale al extracelular. Este hidrogenión, como acá lo inactivaba el bicarbonato, acá lo inactiva la hemoglobina. Y el otro sistema, parecido a este, es el de fosfato ácido y fosfato y fosfato ácidos. Esto tiene una sal habitualmente, ¿no es cierto? Pero este fosfato con un hidrogenión se transforma en un fosfato ácido, o sea, con dos hidrogeniones. Si hay exceso de hidrogeniones en el líquido intracelular, esto se dirige hacia allá. Este fosfato toma este hidrogenión y se transforma en fosfato ácido. Lo inactiva introduciéndolo dentro del fosfato ácido. Si hay déficit de hidrogenión, este hidrogenión se libera al medio, baja el pH y se transforma en fosfatos. Entonces, sistemas buffer, líquido extracelular, bicarbonato y ácido carbónico, capta los hidrogeniones cuando los hay en exceso, los libera cuando hay en déficit. Intracelular, se genera un bicarbonato y un hidrogenión que es captado por la hemoglobina y liberando el bicarbonato. O el fosfato, de fosfato ácido a fosfato, captando un hidrogenión, transformándolo en fosfato ácido cuando hay exceso y pasando a fosfato, liberando este hidrogenión cuando hay pocos hidrogeniones en el medio. Bien, sistemas buffer, extracelular e intracelular. Después, ¿qué es lo otro que tenemos que entender? El ionograma.
¿Por qué? Porque el equilibrio ácido-base, que es pH, PCO2 y bicarbonato, después hay otra cosita que después la vamos a explicar, se tiene que completar con el ionograma. ¿Por qué? Porque en el componente del bicarbonato está en equilibrio en cloro y equilibrio con el sodio. Los aniones y los cationes siempre están en equilibrio. Los cationes más, o sea, los cationes y la suma de los cationes y la suma de los aniones siempre tienen que ser igual, tienen que estar en equilibrio. Acá, por lo tanto, acá el sodio, los cationes, es igual a cloro más bicarbonato. Si yo sumo cloro más bicarbonato, no me va a dar exactamente el sodio. ¿Por qué? Porque hay una serie de aniones que no se pueden medir, y se sacan como la diferencia que hay entre lo que debería haber y lo que yo mido. Habitualmente estos aniones no medibles, el llamado anion gap, este anion gap son fundamentalmente proteínas, fosfatos, citratos y sulfatos, pero fundamentalmente proteínas. Entonces, yo tengo, por ejemplo, 140 de sodio, tengo cloro 104, bicarbonato, cloro 104, bicarbonato 24, y la diferencia entre el 104 más 24, o sea, 128, la diferencia 140 es 12, anion gap 12. 140, 104 más 24, 128, lo que falta 140 es 12, el anion gap es 12, ese es el ionograma normal. El anion gap en condiciones normales es igual a 12. Bien. Esto es, más o menos, esto es lo normal. Lo normal. Y ahora vamos a hablar de los trastornos del metabolismo de los hidrogenados. O sea, ahí cuando tenemos problemas, cuando hay alteraciones. Entonces, lo que primero vamos a mostrar son los elementos que uno tiene que tener para hacer un diagnóstico, a ver si esto es normal, si esto es patológico, y si es patológico, ¿por qué? ¿Cuáles son los elementos que nosotros tenemos que tener en cuenta? Primero, el cuadro clínico. O sea, gases en sangre sin cuadro clínico no existe. Entonces, usted le dice, bueno, mire, doctor, ¿me puede resolver estos gases? A ver, sí, bueno, pH tanto, bicarbonato tanto, PCO2 tanto. Bueno, está bien, pero que el paciente, ¿qué tiene? O sea, los ácidos, la gasometría no puede evaluarse, diagnosticarse sin el cuadro clínico, sin saber si el paciente está chocado, si el paciente está vomitando, si el paciente tiene diarrea, si el paciente está despierto, si el paciente tiene insuficiencia hepática. O sea, no se puede evaluar, considerar, diagnosticar con los ácidos, con los gases en sangre, si yo no tengo el cuadro clínico que el paciente tiene. Entonces, fundamental, cuadro clínico. Fundamental. Y después yo evalúo los gases. ¿Cuáles son los elementos que yo tengo que tener en cuenta para evaluar los gases? ¿Qué es lo que evalúo primero? pH. Y pH tiene dos elementos acá. Tiene la diferencia entre acidosis, acidemia, alcalosis, alcalemia. O sea, cuando yo tengo pH y describo el pH, ¿qué pH tiene? Dijimos que el normal es 740, digamos más o menos 2, o sea, 740, 742, 738. Eso considerado en digamos, una escueta variación. Si yo tengo pH alcalino, yo tengo alcalemia, o sea, sangre alcalina, alcalemia, sangre alcalina. Tengo acidemia, tengo sangre ácida. Entonces, acidemia y alcalemia es cómo es el pH, o sea, la real medición de pH en sangre. Cuando yo digo acidosis o alcalosis, yo lo que en realidad estoy diciendo es cuál es la tendencia de los gases en sangre. O sea, yo la acidosis la manejo con el bicarbonato. La acidosis o alcalosis metabólica
Alteraciones metabólicas las manejo con las variaciones del bicarbonato. Acidosis, porque el bicarbonato está bajo. Alcalosis, porque el bicarbonato está alto. Pero no necesariamente ese pH tiene que estar alterado hacia abajo, pH bajo en la acidosis, o con pH alto en la alcalosis. O sea, la acidemia y alcalemia es el pH. pH alto, alcalemia. pH bajo, acidemia. Ahora, acidosis y alcalosis quiere decir cuál es la tendencia. La alcalosis, bicarbonato, va a ser, si es metabólico, el bicarbonato de la acidosis va a estar bajo. Si la alcalosis es una alcalosis metabólica, el bicarbonato va a estar alto. Si la alteración va a ser acidosis respiratoria, la PCO2 va a estar alta. Si yo tengo alcalosis respiratoria, la PCO2 va a estar baja. Pero fíjense que yo para hacer diagnóstico o definición de acidemia o alcalemia, estoy hablando del pH. Para definir acidosis y alcalosis, estoy mirando el bicarbonato y estoy mirando la PCO2. Bien. Acá recién lo esbocé. Si yo para mirar las alteraciones metabólicas me fijo en el bicarbonato. O sea, si el bicarbonato, normalmente 24, no está en 24. ¿Dónde está? Y tiene, en vez de 24, tiene 18. Acidosis, porque está bajo, y metabólica, porque es el bicarbonato. Alteraciones respiratorias, acidosis, tendencia a la acidosis, un pH que tiende a bajar, PCO2, alteraciones respiratorias, PCO2 alta. Entonces, la PCO2 define las alteraciones respiratorias, el bicarbonato define las alteraciones metabólicas. Acá puse déficit de bases, en realidad es el exceso de base. Exceso o déficit de base. Eso se daba en los gases en sangre. Cuando yo era residente, en los gases se daba el exceso de base o el déficit de base. Eso era porque el bicarbonato se calculaba, no se medía, entonces era un elemento que servía para ver si los gases en sangre estaban bien hechos, bien calculados. Eso hoy en día no tiene utilidad porque el bicarbonato ya, todos los elementos de los gases en sangre se miden. Entonces yo no tengo que fijarme si están bien hechos, porque están medidos. Entonces ustedes van a ver en muchos lugares déficit o exceso de bases, eso ya hoy en día no se usa más. Y lo que se llama la compensación. ¿Qué significa? Después lo vamos a aclarar un poquito más. Cuando yo tengo una acidosis o una alcalosis primaria, o sea, supongamos que empezamos con una acidosis metabólica, o sea, tengo una tendencia a la acidosis, tendencia a que baje el pH, y yo me doy cuenta de eso porque, además del pH que empieza a bajar, está consumiendo bicarbonato, o sea, tengo menos bicarbonato, ¿sí? Bicarbonato disminuido. Si yo tengo disminución de bicarbonato porque está tendiendo a la acidosis, ¿quién compensa a la acidosis metabólica? La compensa, entre comillas, el funcionamiento respiratorio, entre comillas, la alcalosis, no es así, pero para que se entienda, la alcalosis respiratoria. O sea, lo que hace el cuerpo es, si yo tengo una acidosis metabólica, porque baja el bicarbonato, trato de bajar la PCO2. Esto viene, perdónenme, viene de acá. Si yo tengo, a ver, la compensación viene de acá. Yo tengo alteración, empieza a cambiar el pH. ¿Por qué? Porque tengo una acidosis. Empieza a bajar el bicarbonato, ¿sí? Empieza a bajar el bicarbonato. Entonces, cuando baja el bicarbonato, esto genera, o mejor dicho, está siendo generada por una acidosis metabólica. Para que esta relación siga dando lo más parecido a 740, baja el bicarbonato y baja la PCO2. Si el cuerpo puede bajar la PCO2, el bicarbonato está bajando por la acidosis. Algo está pasando. El paciente tiene una acidosis metabólica, está consumiendo bicarbonato. Entonces, ¿qué hace? Trata de bajar la PCO2, hiperventila, baja la PCO2, aumenta
la ventilación alveolar, y al aumentar la ventilación baja la PCO2 y trata de mantener este pH lo más parecido a 740. Si baja esto y baja esto en la misma relación, esto seguiría dando 740. No va a bajar en la misma relación, después vamos a ver, pero este es el mecanismo de compensación. Si yo tengo una acidosis metabólica, o sea, una acidosis respiratoria, o sea, tengo una retención de CO2, o sea, el paciente tiene una CO2 que en vez de ser 40 es de 60. Si esto sube, ¿qué es lo que tiene que subir? Tiene que subir el bicarbonato. Si sube el bicarbonato, sube la PCO2 porque es la patología primaria. Sube el bicarbonato, al subir ambos la relación se mantiene y el pH se mantiene lo más parecido a 740. Entonces, la compensación, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo una alteración, una patología metabólica, ¿sí?, hacia la acidosis o la alcalosis, tengo una compensación respiratoria, que trata de contrarrestar la alteración original. Si tengo una alteración metabólica, que lo voy a ver en el bicarbonato, tengo una compensación respiratoria que la voy a ver en la PCO2. Si tengo una alteración original de la PCO2, o sea, tengo una alteración respiratoria, se va a compensar con una respuesta metabólica, ¿sí? Tratando de que el pH quede lo más cercano a la normalidad, teniendo en cuenta lo que habíamos dicho antes, que las alteraciones de la concentración de pH tienen que estar manejadas en un ritmo, en un margen, perdón, muy estrecho. Y después, evaluación del ionograma. Habíamos dicho al final cuando hablamos de la descripción original, la evaluación de ionograma para ver el anion gap. Este anion gap me va a servir para determinar las características de qué tipo de acidosis metabólica tengo. Ya vamos a ver. Muy bien. Entonces, cuando yo digo voy a diagnosticar los gases en sangre, pregunto el cuadro clínico, ¿sí? Hago una evaluación de los gases teniendo en cuenta el pH. Con esto me oriento hacia alcalemia o acidemia y de acuerdo al bicarbonato, o sea, el pH me orienta. Si tiene acidosis metabólica será el bicarbonato, si tiene una acidosis respiratoria tendrá una alteración de la PCO2, entonces la acidosis o la alcalosis por el bicarbonato será la metabólica, por la PCO2 será la respiratoria. Y hablamos de la compensación esperada, o sea, la compensación que tiene que ser a través del otro factor. Si yo tengo un factor metabólico, la compensación será respiratoria, y si la alteración es respiratoria, la compensación será metabólica. Ahora, ya sabemos lo que es la compensación, y acá tenemos compensación esperada. Ya vamos a dar un ejemplo con lo cual se va a ver más claro. Simplemente lo voy a definir. La compensación no trata de llevar el pH y la situación a la normalidad, sino que lo acerca a la normalidad, pero no llega a la normalidad. Y cuando yo hago un cálculo determinado de la alteración que tiene un paciente, la compensación se calcula y yo tengo que saber cuál va a ser la compensación que el paciente tiene que tener para que sea una compensación correcta. Si no es la compensación correcta, el paciente tiene dos problemas. El problema original que generó la alteración ácido-base, y como la compensación no es como tiene que ser, tiene otro problema. ¿Sí? Ya vamos a ver el ejemplo para que ustedes lo comprendan bien. Yo tengo una acidosis metabólica, ¿verdad? Entonces, empecemos. Acidosis metabólica. La primera, quizás la primera que se explica, la más fácil de entender. La acidosis metabólica se determina por una disminución del bicarbonato. Entonces, yo tengo algún tipo de patología que me genera una disminución del pH. Como dijimos, el sistema buffer bicarbonato ácido carbónico trata de el bicarbonato capta hidrogeniones libres. Esos hidrogeniones libres, al ser captados por el bicarbonato, no bajan tanto el pH, pero eso consume bicarbonato, transformándolo en ácido carbónico, dióxido de carbono. Entonces, en una acidosis metabólica, porque hay un problema de acidosis, se consume el bicarbonato, disminuye el bicarbonato, hago diagnóstico de acidosis metabólica. Esa
acidosis metabólica es lo que nosotros llamaríamos una alteración ácido-base única, inicial, ¿sí? Pura. Ahora, hablamos de la compensación. La compensación lo que quiere decir es, yo tengo un pH determinado, lo que genera una concentración de bicarbonato. Entonces yo veo un pH con acidosis, veo un bicarbonato disminuido, ese bicarbonato disminuido con un pH ácido me está diciendo que acá hay una acidosis metabólica, bicarbonato bajo, bicarbonato, entonces acidosis metabólica, y tiene que compensarse con una disminución de la PCO2. La acidosis metabólica es la alteración inicial y la PCO2 es la respuesta del cuerpo para tratar de que el pH no baje demasiado. Muy bien. Si yo tengo este cuadro, un paciente con 7,26 de pH y 17 de bicarbonato, yo ya sé que tengo que tener una PCO2 esperada. O sea, yo voy a dar o sea, cada compensación, cada compensación esperada tiene una fórmula. Algunas son más complejas, pero son más exactas, otras son mucho más simples, pero más inexactas. Yo voy a explicar una para entender esto, nada más, y voy a explicar la más sencilla, que es el bicarbonato más 15. Entonces, si yo tengo un pH determinado, bicarbonato de 17, un pH determinado bajo, ¿no? Acidosis, con acidosis, bicarbonato, acidosis metabólica, de 17, la PCO2 que el paciente tiene que tener para considerar esa PCO2 esperada, la compensación que corresponde es 17 más 15, 32. Entonces, un paciente en principio sano, que de pronto tiene una patología determinada y le baja el pH 7,26, bicarbonato 17, yo hago el cálculo, hago 17 más 15, 32, y yo digo, este paciente, para decir que está compensando adecuadamente, tiene que tener una PCO2 de 32. Entonces yo digo, acidosis metabólica pura. ¿Por qué? Porque tiene una acidosis metabólica adecuadamente compensada con 32 de PCO2. Perfecto, hasta ahí vamos bien. Ahora miren lo de abajo. Tengo este paciente, miren, aunque parezca mentira, es este mismo paciente que de pronto tiene 7,31 de pH, 17 de bicarbonato, igual, y PCO2 de 26. O sea, tiene mejor pH que arriba, el mismo bicarbonato, y una PCO2 menor, con lo cual quiere decir que está hiperventilando, está ventilando más, y por lo tanto, entre comillas, está normalizando o está mejorando el pH. Entonces digo, no, este tipo está mejor que este, porque este ventila hasta PCO2 de 32, pero pudo poner el pH nada más que en 7,26. En cambio este ventila mucho más, con lo cual el pH está mucho más normalizado. ¿Quién está mejor, este o este? Este está mejor. ¿Por qué? Porque este primer paciente está ventilando lo que debe ventilar. 17 más 15, 32. Este paciente está ventilando de más. Está ventilando de más. Tiene bicarbonato 17 más 15, 32. 32 tiene que tener 32 de PCO2. Tiene 26. Al tener 26, ¿qué quiere decir? Que está hiperventilando, está ventilando de más. Entonces, este paciente, ¿qué es lo que le pasa? Este paciente tiene una acidosis metabólica más una alcalosis respiratoria, porque debería tener 32 y tiene 26. Está ventilando de más, está en una alcalosis respiratoria agregada. Tiene una alteración mixta ácido-base. Tiene dos. Tiene una acidosis metabólica más una alcalosis respiratoria. Tiene 17 de bicarbonato, acidosis metabólica. Tiene, en vez de 32 de PCO2, que es lo que debería tener, tiene 26. Como tiene 26, está ventilando de más. Alguien que ventila de más está con una alcalosis respiratoria. ¿Vamos bien? Paciente con acidosis metabólica, paciente con acidosis metabólica más alcalosis respiratoria, y este paciente está mucho peor. O sea, 7,22 de pH, tiene el mismo 17 de bicarbonato,
debería tener 32 y tiene 37. ¿Qué quiere decir? Que está ventilando de menos. Por lo tanto, este paciente tiene una acidosis metabólica y respiratoria. Tiene mixta, tiene dos. Tiene la acidosis metabólica, que yo me doy cuenta porque tiene 17. Cuando calculo la compensación esperada, yo dije que tenía que tener 32, tiene 37. Tiene 37, está reteniendo dióxido de carbono. Cuando retienen dióxido de carbono, es una acidosis respiratoria agregada. Este paciente tiene acidosis metabólica y nada más. Este paciente tiene acidosis metabólica más alcalosis respiratoria. Y este paciente tiene una acidosis metabólica más una acidosis respiratoria. ¿Bien? Cualquier cosa lo vuelvo a repetir en alguna otra oportunidad. Pero si lo escuchan y lo leen despacito lo van a entender. Muy bien. Acidosis metabólica. ¿Cuáles son las causas de la acidosis metabólica? Y acá entra el ionograma. Cuando yo divido las acidosis metabólicas para poder dividirlas bien en función de causa y en función de mecanismo fisiopatológico, lo divido en dos grupos. Yo puedo tener una acidosis porque gané ácidos, entonces yo tengo un líquido determinado que tiene ácidos y álcalis, le aumento ácidos, ¿sí? Gano ácidos. O le saco álcalis, o sea, le saco bicarbonato, el paciente pierde bicarbonato. O sea, vuelvo a repetir, el paciente está acidótico, con una acidosis metabólica, o sea, consumo tiene disminución de bicarbonato, y tiene, porque ganó ácidos, y estos ácidos consumieron bicarbonato, o el paciente perdió bicarbonato. Entonces, ganancia de ácidos, cetoacidosis diabética. El paciente está generando cuerpos cetónicos, los cuerpos cetónicos son ácidos, cuando aumenta la cantidad de cuerpos cetónicos, baja el pH y gana ácidos. El paciente se choca, entra en un metabolismo anaeróbico, gana ácido láctico, el paciente aumenta la ganancia, o sea, produce ganancia de ácidos. El paciente tiene insuficiencia renal, tiene alteración de la función glomerular, no elimina bicarbonato, no tiene alteraciones en la reabsorción de bicarbonato, tiene alteración, no puede eliminar hidrogeniones, insuficiencia renal, no elimina hidrogeniones, aumentan la cantidad de ácidos, ganancia de ácidos. Intoxicación de ácido salicílico o alcohol metílico, son ácidos, ¿sí? Ácido, esto se transforma en el ácido y por lo tanto tiene ganancia de ácidos. O pérdida de bicarbonato. El paciente, como dijimos, tiene una acidosis tubular, o sea, el riñón no puede reabsorber el bicarbonato, lo pierde por orina y va perdiendo bicarbonato, en definitiva genera una acidosis metabólica por pérdida de bicarbonato. Y después, hay muchos más, pero los más frecuentes y los más claros, la diarrea. Cuando el paciente tiene diarrea, tiene pérdida por ahí de líquido pancreático, o tiene líquido enteral. Tanto lo pancreático como lo enteral es alcalino, tiene mucho bicarbonato. Si el paciente tiene diarrea, pierde bicarbonato, tiene una acidosis metabólica. Ahora, fíjense, cuando yo les hablo del cuadro clínico, uno puede decir, bueno, doctor, no me voy a confundir nunca, porque, a ver, si el paciente está con diarrea o el paciente tiene una cetoacidosis diabética, ustedes con el cuadro clínico, que yo les dije que iba adelante de todo, ya lo diagnostican, estamos de acuerdo. Esa es la importancia del cuadro clínico. Ahora, muchas veces hay algunas otras alteraciones que se meten. Un paciente puede tener una diarrea y estar chocado. Puede tener una diarrea y estar chocado. Y ahí, porque perdió tanto líquido que se chocó. Entonces ahí empiezan las complicaciones. Pero en definitiva, cuadro clínico, ¿sí? Por ganancia de ácidos y pérdida de bicarbonato. ¿Y esto cómo lo diferencio? La diferencio tratando de determinar cuál es el componente de ganancia de ácidos y cuál es el componente de pérdida de bicarbonato. Y acá lo tenemos. Una acidosis metabólica con anión GAP aumentado, ¿sí? Es una acidosis metabólica por ganancia de ácidos. Ahora lo vamos a ver. Y una acidosis metabólica con anión GAP normal es una acidosis metabólica por pérdida de bicarbonato. ¿Dónde lo vemos? Acá lo vamos a ver fácil. Acá tengo lo normal. Tengo sodio,
supongamos, como dijimos antes, sodio, acá tengo sodio 140, tengo cloro 104, digamos, bicarbonato 24, ¿no? Y anión GAP 12. ¿Mm? Muy bien, entonces, esto es lo normal. Tengo sodio 140, cloro 104, bicarbonato 24, anión GAP 12, acá estamos bien, todo fantástico. Ahora resulta que el paciente tiene una acidosis metabólica. Acá tiene acidosis metabólica. ¿Sí? El paciente tiene acidosis metabólica. ¿Cómo me di cuenta? Y tiene disminución del bicarbonato. Acá tenía, fíjense, el bicarbonato, 24. Acá es más chiquito. Acá, supongamos, tiene 12 de bicarbonato. Es más chiquito que acá. 12 de bicarbonato. ¿Cuánto tiene de cloro? Y cloro tiene 104, y acá tiene 104 igual. Fíjense que el nivel de cloro es igual. Tiene la misma cantidad de cloro, tiene disminución del bicarbonato, y entonces, para que esto quede 140 igual a este 140, ¿qué tiene que? Y tiene que aumentar el anión GAP. No hay más remedio. Entonces, este paciente, supongamos, tiene un ionograma con 140 de sodio, cloro 104 y bicarbonato 12. Cuando yo hago el cálculo, digo 140, 104 más 12, 116, para llegar a 140, 24. Anión GAP, 24. Anión GAP aumentado, ganancia de ácido. Fíjense que lo que le pasó a este paciente fue que el anión GAP de 12 se fue a 24. Cuando de 12 se fue a 24, anión GAP aumentado, acidosis metabólica con anión GAP aumentado, porque ganó ácidos. ¿Mm? A de anión, A de ácidos. ¿Estamos? Entonces, ganancia de ácidos, vemos el mismo nivel de cloro con aumento del anión GAP y disminución del bicarbonato en la misma relación. Si acá bajó, no sé, 12 el bicarbonato, sube 12 el anión GAP. Perfecto. Anión GAP, o sea, acidosis metabólica con anión GAP aumentado. Acidosis metabólica con anión GAP normal. ¿Qué sucede? Habíamos dicho que esto es por pérdida de bicarbonato. Entonces, acá tengo 140 de sodio, como siempre. Tengo cloro, fíjense, acá cloro estaba en 104, ya no está en 104, está en 116. Cloro 116. Tengo acidosis metabólica. ¿Cuánto tiene de bicarbonato? Hagamos lo mismo que acá, 12. ¿Sí? 12 de bicarbonato. 116 más 12, 116, 126, 128. 128 tiene esto. El anión GAP, ¿cuánto es? 12, normal. O sea, acidosis metabólica con anión GAP normal. ¿Qué es lo que pasó? Perdió bicarbonato. Si tengo sodio 140, cloro 104, bicarbonato 12, anión GAP aumentado, ganancia de ácidos. Y acá se ve de dónde sube y dónde baja. Si el bicarbonato, en realidad, este bicarbonato baja de arriba, o sea, aumenta el anión GAP, ¿sí? Esto quiere decir que ganó ácidos. Si lo que hace es aumentar el cloro, perdió bicarbonato. Cuando pierde bicarbonato el paciente, esto tiene que estar 140. El anión GAP no puede cambiar. El bicarbonato bajó. ¿Quién sube? El cloro. Entonces subió el cloro, compensó lo que bajó el bicarbonato y el anión GAP quedó igual. Esto es pérdida de bicarbonato compensada con aumento del cloro. Por eso se dice a veces acidosis metabólica hiperclorémica. El cloro aumenta para compensar la pérdida de bicarbonato con anión GAP normal, o por ganancia de ácidos, el anión GAP aumenta, el cloro se mantiene, el bicarbonato también bajo. Acidosis metabólica, anión GAP aumentado, ganancia de ácidos, acidosis metabólica, GAP normal, pérdida de bicarbonato. Bien. Acidosis metabólica. Después hay otras causas. Perfecto. Bien. Acidosis metabólica. Alcalosis metabólica. Hay un aumento. Acá, la alcalosis metabólica es que aumenta el bicarbonato. Como me di cuenta, un pH que tiende hacia
tiende a ser más alto, más de 7,42, 7,44, algunos dicen, ¿no? Más menos 2, más menos 4, 7,44. Entonces tengo 7,44, 7,46, alcalosis, y veo el bicarbonato, y el bicarbonato está aumentado. ¿Eh? La alcalosis metabólica es una alteración frecuente porque fundamentalmente somos muchas veces los médicos que producimos o perpetuamos la alcalosis metabólica. Recuerden los mecanismos de recuperación de bicarbonato. O sea, el riñón, digamos, tiene tantas formas de disminuir un poquito la pérdida de hidrogeniones que, está en condiciones de compensar la alcalosis metabólica de taquito. O sea, tiene 10.000 formas, 10.000 no, 3, 4, 5 formas de eliminar bicarbonato y de alguna forma compensar la alcalosis metabólica. Entonces, cuando hay una alcalosis metabólica, habitualmente hay algo que lo produce y después hay algo que lo perpetúa, que le impide o le dificulta al cuerpo poder compensar la alcalosis metabólica. Y es a veces lo que tenemos que, nosotros lo que en realidad tenemos que resolver no es solamente la alteración, sino el factor de perpetuación. Alteraciones de la alcalosis metabólica. ¿Cómo son las causas más comunes? Vómitos. Cuando se vomita, vomito hidrogeniones, ácido clorhídrico. Pierdo hidrogeniones y por lo tanto pierdo ácidos. Por lo tanto, genero una alcalosis metabólica. El paciente, ustedes le ponen diuréticos, entonces ese paciente tiene un aporte de sodio distal mucho mayor, porque no se reabsorbe. Entonces, al haber mucho más sodio, se cambia por hidrogeniones, no se recambia por el potasio, sí por hidrogeniones, se eliminan los hidrogeniones y genera una alcalosis metabólica. O le administro bicarbonato, el paciente está chocado o está con una acidosis metabólica y yo medio apurado porque me preocupa, le paso bicarbonato. Y después el paciente se recupera y tiene de más ese bicarbonato que yo le di. Entonces, el paciente genera una alcalosis metabólica. Pero le digo, cuando el paciente yo le estabilizo, le corto los vómitos, le dejo de dar diuréticos o trato de evitar el bicarbonato, el paciente enseguida controlaría la alteración ácido-base. Con lo cual, habitualmente tenemos que buscar algo que esté impidiendo o dificultando que el paciente se esté acomodando. El factor más común es la hipovolemia, o sea, fíjense, vómitos, diuréticos. Entonces, el paciente muchas veces está hipovolémico. El riñón, digamos, su orden primordial es mantener el espacio intravascular e intersticial. O sea, si el paciente está deshidratado, está hipovolémico, el paciente tiene pérdida de volumen, lo que va a hacer el riñón es tratar de reabsorber sodio. Si el paciente reabsorbe sodio, o sea, la célula tubular toma un sodio, va a eliminar un hidrogenión. Lo puede eliminar también un potasio. En definitiva, elimina hidrogeniones. Entonces, si el paciente está hipovolémico, ¿qué es lo que hace? Sigue reabsorbiendo moléculas de sodio, aunque eso genere una pérdida de hidrogenión. Lo tiene que intercambiar uno carga positiva. Entonces, reabsorbe un sodio, elimina un hidrogenión. Elimina un hidrogenión, ¿qué hace? Perpetúa la alcalosis metabólica. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Yo agarro a un paciente que está en esas condiciones, le controlo, no le doy ácidos, lo único que hago es, le doy volumen. Cuando le doy volumen, le doy solución fisiológica, la cantidad que el paciente necesita, entonces el riñón dice, muy bien, ya está, ya no tengo que reabsorber más sodio, ya está, ahora puedo eliminar el bicarbonato que tengo de más y el paciente enseguida, los riñones del paciente enseguida compensan o normalizan la alcalosis metabólica. La hipocalemia es otra. Si yo tengo poco potasio, el paciente tiende a intercambiar
sodio por hidrogenión, no por potasio. Trata de guardar el potasio. Entonces, si trata de guardar el potasio, cuando tiene que reabsorber el sodio, lo intercambia por hidrogenión. Entonces, elimina el hidrogenión y, por lo tanto, perpetúa la alcalosis metabólica. ¿Qué tengo que hacer? Obviamente, aportar potasio. Cuando aporto potasio, la alcalosis metabólica se soluciona. Muy bien, alcalosis metabólica. Acidosis respiratoria. La acidosis respiratoria, entonces, digamos, hacemos diagnóstico de acidosis respiratoria porque tiene un pH con tendencia a la acidosis y un aumento de la PCO2. ¿Qué significa aumento de la PCO2? Que hay una hipoventilación alveolar, lo que hace que no se lave en cantidad suficiente el dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono aumenta la PCO2 y, como habíamos visto, disminuye la pérdida de hidrogeniones. Hay una pequeña, digamos, elemento que divide la compensación en aguda y crónica. O sea, una acidosis respiratoria por hipoventilación puede ser porque, se obstruyó la vía respiratoria de golpe, o le dieron más Valium del que debían a un paciente con una convulsión y por lo tanto le hizo un paro respiratorio. Entonces, en forma aguda, empieza a subir la PCO2 y por lo tanto hace una acidosis metabólica aguda. Eso tiene una compensación aguda del momento, de muy corto, que se desarrolla en muy poco tiempo, y son fundamentalmente buffers celulares. Pero cuando la hipoventilación alveolar es crónica, le da tiempo al riñón y entonces el riñón empieza a reabsorber bicarbonato y la acidosis respiratoria está correctamente compensada con una reabsorción de bicarbonato, un aumento del bicarbonato. Ese bicarbonato también tiene que ser de un cálculo determinado. O sea, como dijimos, siempre cuando uno tiene una alteración respiratoria o metabólica, tiene que calcular la compensación esperada, la compensación que es la normal para esa situación. Acá hay una compensación adecuada en agudo, hay una compensación adecuada en crónico, y no importa las fórmulas, yo lo di solamente el primero en la acidosis metabólica para que se entienda, pero también hay una compensación esperada. La aguda es de una forma, la crónica es fundamentalmente riñón y una disminución un aumento del bicarbonato más importante. Las causas, bueno, agudas o crónicas, la obstrucción de las vías aéreas superiores en forma aguda, una depresión del centro respiratorio, una intoxicación, un traumatismo de cráneo, causas neurológicas, por deterioro de la función de los músculos respiratorios, o sea, una miastenia gravis, una depresión, como dije, un bloqueo neuromuscular, que el paciente no ventila, o sea, situaciones que en forma rápida impidan la ventilación alveolar, el movimiento respiratorio, y por lo tanto genera una acidosis respiratoria aguda, lesiones de caja torácica, o sea, un neumotórax, un tórax inestable, un gran traumatismo de tórax que genera una alteración de la ventilación. Más crónico, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, los pacientes con EPOC con retención de dióxido de carbono, por ahí son pacientes que andan con 60, 50, 60, 70 de PCO2 y con un bicarbonato también alto para tratar de estabilizar o de compensar la acidosis respiratoria. Lesiones crónicas o depresiones del centro respiratorio con medicaciones crónicas, o causas neurológicas también crónicas, alteraciones, una esclerosis lateral amiotrófica o una esclerosis múltiple que hace que el paciente tenga dificultad en la movilidad muscular y genere una hipoventilación crónica y por lo tanto una acidosis respiratoria crónica. Y la alcalosis respiratoria, lo opuesto, es el paciente hiperventila. También, el paciente puede hiperventilar en forma aguda, de pronto en una crisis de ansiedad, el paciente hiperventila, baja la PCO2, produce la alcalosis respiratoria, que es lo que produce muchas de las molestias de la hiperventilación aguda. Y cuando la hiperventilación es crónica,
ya hay una compensación renal con una pérdida de bicarbonato y por lo tanto una compensación más profunda. La causa, obviamente, disminución de la PCO2 y por lo tanto una hiperventilación alveolar, como dijimos, aguda y crónica. Las causas más comunes es la hipoxemia, o sea, cuando el paciente, el pulmón, el centro respiratorio, tiene, digamos, dos controles. Obviamente la acidosis o la alcalosis, en función de la compensación que tiene que hacer a lo metabólico, y tiene, fundamentalmente, también tiene el manejo de la PO2. Si un paciente está hipóxico, hiperventila. Por ejemplo, los pacientes va a River a jugar a la altura. Entonces, los jugadores cuando van a la altura empiezan a hiperventilar. ¿Por qué? Porque tienen una menor concentración, o sea, por ahí una concentración de oxígeno menor en función de la presión bariométrica que es menor a la altura, por lo tanto tienen una presión parcial de oxígeno alveolar menor, por lo tanto tienen una hipoxemia. Esa hipoxemia genera una hiperventilación. Esa hiperventilación genera una alcalosis respiratoria. Esa alcalosis respiratoria es lo que produce muchas de las molestias que de los males de altura. Por eso es que si el paciente, si los jugadores se quedan más tiempo, se empieza a estabilizar porque empieza a tener importancia la compensación más crónica, la compensación renal. Cuando empieza a perderse bicarbonato, el paciente empieza a sentirse mucho mejor. Los estados hipermetabólicos, ¿sí? Los estados hipermetabólicos pueden producir una alcalosis respiratoria por aumento del estímulo hipermetabólico, un hipertiroidismo, por ejemplo, un estado febril muy importante. Las enfermedades pulmonares, cuando no alteran la ventilación, el paciente puede tener hiperventilar por la hipoxia y en definitiva también producen una alcalosis respiratoria por hiperventilación. Hay drogas que aumentan la ventilación. Bueno, como dijimos, el mal de altura y el embarazo es una alcalosis respiratoria, no sé si crónica, pero es una alteración respiratoria que se lleva a través probablemente por un estado hipermetabólico, se lleva una alcalosis respiratoria fundamentalmente en las últimas etapas del embarazo. Terminamos, ¿no? Sí. Bueno, digamos, sé que es un tema difícil. Traté de hacerlo lo más simplificado posible. Ustedes van a ver que faltan cosas acá, faltan cuadros clínicos, faltan cosas que eso se puede leer muy sencillo. Lo que a mí me interesa es que tratar de organizarles el tema para que esto les permita estudiarlo con más facilidad. Espero haber logrado mi cometido. Les agradezco mucho, que tengan un lindo día. Que la pasen bien y muchas gracias por escuchar.